impresiona mucho venir a esta casa que ha tenido como presidentes a figuras como Ramón María del Valle Inclán, Antonio Cánovas del Castillo, Miguel de Unamuno, Fernando de los Ríos o Manuel Azaña. Quiero decir también que la autoridad de las personas que me acompañan alrededor de esta mesa aligera con mucho mi responsabilidad. Esta mañana, cuando procedíamos al izado de bandera en el Ayuntamiento de Madrid, decía que el proyecto de construcción europea es un proyecto fundamentalmente de valores: la paz, la comprensión, la concordia y la reconciliación. De tal forma que los niños que nacen, o mejor dicho, nacían en nuestro continente hace 2 meses y medio, tenían que recurrir, antes de la invasión de Ucrania, tenían que recurrir a las hemerotecas y a los libros de historia para conocer la Europa ensangrentada de las generaciones anteriores. Y de todos estos valores que conforman el proyecto de Unión Europea, quizás el más difícil es la reconciliación, porque implica trascender el olvido y el perdón. Y contaba esta mañana una parte del emotivo discurso que pronunció el antiguo presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, cuando se le concedió a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz. Y en ese discurso decía que cuando el canciller de Alemania, Konrad Adenauer, fue a firmar el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en el año 51, del que la Declaración Schuman trae causa, que estamos conmemorando hoy, recibió en su hotel un regalo muy especial. Ese regalo se lo llevó una niña francesa cuyo padre había muerto en la Segunda Guerra Mundial y era una condecoración militar, una cruz de guerra que le ofreció al canciller de Alemania como signo de esperanza y de reconciliación. Y hablaba de que este tipo de gestos han cicatrizado las heridas de Europa y recordaba también escenas como el canciller alemán Willy Brandt de rodillas en Varsovia, Helmut Kohl y François Mitterrand, que habrá conocido Enrique Barón en su época de presidente del Parlamento Europeo, de la mano, los estibadores polacos en huelga en los astilleros de Gdansk y una cadena de 2 millones de seres humanos en los países bálticos en 1989. Todos estos hechos y muchos otros han constituido esa gran potencia económica, industrial, financiera y comercial que es la Unión Europea. El espacio más democrático, más solidario, menos injusto y más variado que ha conocido la humanidad, en palabras del presidente Obama de los Estados Unidos. Y hablando de solidaridad, esta mañana me decía el encargado de negocios de Ucrania, que ha estado presente en el acto de izado de bandera, que España ha acogido a 150.000 refugiados de Ucrania. Y Polonia, que está más cerca de Ucrania, ha recogido a 3 millones. ¿Saben cuántos campos de refugiados hay en Polonia? Ninguno. Esos 3 millones han sido acogidos por familias y por la Iglesia Católica. En todo caso, sí me gustaría recordar hoy que el año pasado conmemoramos el 100º aniversario de la publicación de España invertebrada, de Ortega y Gasset, un gran pensador que decía: yo soy yo y mi circunstancia, y aunque la circunstancia sea transitoria, sea coyuntural, mientras existe nos condiciona y nos limita fuertemente. Hoy la Unión Europea y el mundo están viviendo una particular circunstancia, con graves conflictos internacionales como la guerra de Ucrania, el ascenso de potencias autoritarias y grandes transformaciones como la transformación digital, que va a marcar la frontera entre los ganadores y los perdedores de los próximos años. Y una época también en la que hemos asistido con cierta, ¿cómo les diría?, con cierta sorpresa al voto que se ha producido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde 93 países han pedido que abandonase este órgano Rusia y donde 102 países no se han pronunciado en esa dirección. 100 y pico países que representan el 72% de la población mundial
y el 40% del Producto Interior Bruto mundial. Esto quiere decir que la Unión Europea y sus socios tienen que estar muy atentos a nuevos actores que están emergiendo, que buscan su espacio en la escena internacional, que buscan y ven el mundo de otra manera, con otros valores distintos a los que con nosotros lo percibimos, y que realmente ponen de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea haga las reformas que tiene que hacer, reformas necesarias e imprescindibles para hacer frente a los retos del futuro y a la nueva configuración de las amenazas. Y una de esas oportunidades nos la recordaba Patxi Aldecoa desde Estrasburgo, donde tiene su sede el Parlamento Europeo, que es la institución donde late el pulso democrático de la Unión Europea. Y esta reforma tiene que producir una nueva soberanía europea, una soberanía en el ámbito de la defensa, donde hoy, desgraciadamente, la Unión Europea no es capaz de garantizar por sí misma sus obligaciones de defensa. Nosotros tenemos en nuestro código genético el vínculo transatlántico, una soberanía económica y monetaria, donde personas como Pedro Solbes o como Joaquín Almunia desde la Comisión o como José Manuel García Margallo desde el Parlamento Europeo han contribuido a avanzar en la Unión Económica y Monetaria, una soberanía energética donde pagamos una factura de más de 500.000 millones de euros anuales y estamos como estamos, una soberanía comercial donde la Unión Europea tiene que seguir avanzando en sus acuerdos comerciales, como los que ha firmado con Canadá, con Japón, con Corea del Sur, con Vietnam, con Singapur, y donde tiene una asignatura pendiente, que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Un acuerdo que es el pacto de liberalización comercial más importante del planeta, 5 veces más importante que el Acuerdo Unión Europea-Japón y 7 veces más importante que el Acuerdo Unión Europea-Canadá. Una negociación que ha sido concluida y que ha llevado 20 años y que lleva 3 años estancada. No se ha firmado todavía este acuerdo y todavía, por tanto, no se ha podido iniciar este proceso de ratificación. Y esta es una de las reformas fundamentales que tiene que hacer la Unión Europea. O somos capaces de tomar decisiones como otros actores internacionales de forma más ágil y más rápida, o llegaremos siempre tarde a las oportunidades y a las posibilidades que estos instrumentos nos brindan. Quisiera terminar diciendo simplemente un aspecto que ha subrayado Enrique Barón. Es que la Unión Europea, como he dicho al inicio de mi intervención, es una unión fundamentalmente de valores. Hoy vivimos la era tecnológica, la era nuclear, la era de Internet, pero el elemento fundamental y decisivo sigue siendo el factor humano, el hombre, que desde su conciencia individual puede hacer que el mundo sea más mundo, y siempre me gusta recordar que una de las acepciones de mundus del latín es limpio o más inmundo. Me ha dicho Patxi Aldecoa que venía muy satisfecho del resultado de la clausura de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que el presidente de Francia se ha comprometido a lanzar el mecanismo de convención previo a una conferencia intergubernamental para la reforma de los tratados en el mandato de esta presidencia francesa, es decir, dentro del mes de julio, y lo único que me cabe decir, como le dijo el maestro del campeón de ajedrez Bobby Fischer a su discípulo, que un día le tiró todas las fichas del tablero de ajedrez y dijo: ahora con el tablero vacío diseña la gran jugada. Ver lo que no se ve y anticipar el final antes de empezar es algo que esperamos de nuestros responsables políticos para que la Unión Europea siga brillando y siga haciendo valer este importante legado del que tanto hemos recibido y que con tanto ha contribuido en el ámbito de los derechos humanos y de las libertades al desarrollo de la humanidad. Muchas gracias.